y cuando estoy compartiendo o estamos teniendo un tiempo, pues aprendes muchas cosas, no solo en el espíritu, sino también de manera física, ¿verdad? Tuve una amiga a la que amo mucho que está en Estados Unidos y bueno, a través de ella yo le empecé a tomar cariño a la cocina porque ella abría el refrigerador y con lo que hubiera hacía una deliciosa comida y aprendí mucho de ella nomás de verla, ¿no? Entonces, cuanto más cuando estamos en la presencia del Señor, yo creo que es una delicia porque cada que venimos a buscar, a tener esa intimidad con el amado, algo se queda en la mente y en el corazón y vamos creciendo, vamos en aumento y vamos, esa Rosy, mándamela. Ok, te voy a pasar su contacto. Ella es de origen libanés y cocina delicioso. y y vamos llenándonos de esa naturaleza. Por eso es bien importante estar ligados a la vida, ¿verdad? Estar ligados al Señor y permitir que entre más tiempo estemos nosotros meditando, más estamos siendo transformados. Es una delicia, o sea, a mí me encanta como David decía, ¿no? Aún mientras duermo, mi conciencia me revela tu presencia. O sea, es que cuando tú estás en la mente y en el corazón, en ese deseo, algo sucede y cuando volteas en un mes, en 2 meses, tú ya no eres la misma. Obviamente todo el tiempo estamos luchando con nuestra naturaleza, ¿verdad? Todo el tiempo estamos luchando con el pecado, pero Dios en su infinita misericordia cada día nos va llevando ¿a qué? A perfeccionar su obra en nosotros. Entonces, eso es una verdadera delicia. Y bueno, pues vamos a continuar. Estamos escudriñando la carta de Santiago, como dice en Isaías, ¿verdad? Línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí y un poquito allá, para que la dureza de nuestro corazón y nuestra mente se siga renovando. Y estábamos viendo entonces el resultado de las pruebas. Lo estábamos dividiendo en 3 partes que íbamos a ver a partir del capítulo 1 de Santiago. Estábamos diciendo que a partir del capítulo 1 íbamos a ver hasta el versículo 16. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 5. Y bueno, el primer punto que vimos fue el resultado de las pruebas. Del resultado de las pruebas pudimos ver del versículo 2 al versículo 4, que dice que tenemos que tener gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque entonces va a ser probada nuestra fe, o sea, el escuchar a Dios y el obedecerle iba a ser probado, y era una manera como nos íbamos a ir creciendo, como íbamos a ir creciendo y como vamos a desarrollarnos para ir siendo perfectos y completos sin que nos falte nada, ¿verdad? Y aquí el Señor nos está enseñando a través de Santiago, que es el hermano de Jesús el Cristo, ¿sí? Nos estaba enseñando que el crecer y ser constante en obedecer la palabra es lo que nos va a estar llevando a ir perfeccionándonos en la naturaleza del Padre. Esto nunca va a acabar, ciertamente, pero es una delicia poder comprenderlo. Y este fue el primer punto que vimos, el resultado de las pruebas. El segundo punto que vimos fue en el que nos quedamos y es el recurso de las pruebas, que lo vimos a partir del versículo 5 y vamos a concluirlo en el versículo 8. Y este es el recurso de las pruebas. Decíamos que, bueno, entonces, cuando nos encontramos en diversas pruebas, tenemos que creerle a Dios y vivir para Él. Hoy tenemos un bebé hermoso en la reunión. Te bendigo, Jazz, qué gozo. Ay, Aline, qué gozo verles. También tenemos por ahí a Isaí. Qué hermosa sorpresa nos tiene el Señor. Y bueno, el recurso para esas pruebas es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, pues es el poder mismo de Dios, ¿verdad? Es Jesús el Cristo, sabiduría de Dios. Entonces decíamos que si necesitábamos sabiduría, nos decía aquí la carta de Santiago, que se la pidiéramos al Padre y que Él sin reproche alguno, que Él no nos iba a reprender y que Él no iba a dar esa sabiduría. Decíamos que esa sabiduría es un temor reverente a Dios, un temor de irlo conociendo en todo su poderío, de irlo conociendo en toda su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. ¿Por qué? Porque Dios es sempiterno, Él es siempre eterno, Él no cambia de parecer, Él es el todo, en todo y por todos, ¿verdad? En Él está contenida toda la perfección, todo el poder del Padre, porque entonces podemos ver que el Hijo
tiene toda la naturaleza del Padre. Al conocer al Hijo, conocemos al Padre, al conocer al Padre, conocemos al Hijo, y el Espíritu Santo es el que trae esa convicción porque es el que nos enseña y es el que constantemente nos está revelando la naturaleza del papá en nuestra vida. Entonces, la sabiduría es un temor reverente a Dios, es conocer a Dios, y esto solamente lo recibimos a través de tener un corazón humilde, ¿verdad? Un espíritu manso y humilde para poder recibir la revelación y para poder a través de la revelación estarle obedeciendo. Esa es una manera de vivir que incluye también el amor al prójimo. ¿Por qué estamos viendo este tema tan importante? Porque es aprender a vivir en fe, generando las obras que el Padre nos ha encomendado. Y esto solo lo podemos lograr a través de estar en esta relación íntima con el Padre. Ese es el principio de la sabiduría, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el principio de la sabiduría es un fundamento, y ese fundamento es la roca, es Cristo. Si nosotros estamos sustentados en esa roca, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, inmediatamente va a proceder un arrepentimiento cada vez en nosotros, en nuestra conversión, para cambiar hábitos y actitudes. El cambiar los hábitos y actitudes nos va a llevar a tener relaciones correctas, a entender que la lucha no es contra los seres humanos, que la lucha es contra pensamientos, razonamiento, conocimiento, que la lucha es contra argumentos y contra la naturaleza de lo que yo soy. Por eso es tan importante conocer al Dios verdadero, y a través de estar viéndonos en la palabra, porque no hay que compararnos con nadie, con nadie. Lo que tenemos que hacer es ver la imagen de papá, ver la naturaleza de papá, y eso nos va a llevar a ir. Eso nos lleva a doblar rodillas, a arrepentirnos y a ser renovados, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta nuestra mente, en tener la mente de Cristo. Y esto es por aprender la palabra de Dios. Esto es por recibir la instrucción de Dios, que nos lleva a una disciplina constante. La disciplina es educación y la educación es vida. Si nosotros nos estamos constantemente educando en el corazón de papá, definitivamente vamos a hablar como Él, vamos a pensar como Él, vamos a ser como Él, a medida de que el Padre nos permite, y nos va a ir llevando a una perfección, porque nunca vamos a terminar de conocerlo. Entonces, esta disciplina nos conduce a una sabia conducta, a una conducta que se tiene en la mente y en el corazón. El corazón empieza a dejar de ser engañado para tener la verdad, y la verdad es Cristo, y se empieza a vivir en esa justicia de Él. Esa justicia es el criterio de Dios, son los pensamientos de Dios, no es nuestra forma de ser y pensar, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a entender el juicio, ese juicio que es la dirección del Padre en todo tiempo y en todo momento. El pecado no es moral, el pecado no es ético, el pecado es separarnos de Dios y comenzar con la mente del mundo, y el mundo está gobernado por Satanás. Por eso necesitamos cuidar mucho nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos tienen que estar en una integridad en el corazón de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos del Padre. Aquí no se trata de argumentar o de defender, se trata de obedecer. Cada que vamos a la palabra y Dios nos manda algo, el Hijo nos manda algo, es obedecerlo. El obedecerlo nos crea un buen hábito, una constancia, y la constancia es la que nos va llevando a tener la naturaleza de nuestro verdadero Padre. Y dentro de todo esto, entonces los pensamientos de Dios empiezan a ser reales en nuestra vida, empiezan a manifestarse, y esto nos lleva a una discreción. La discreción, esa palabra a mí me trajo mucho ruido, porque uno tiene la discreción como, ay, no digas esto, guárdate de esto. Pero en la palabra de Dios, la discreción se manifiesta con la inteligencia de Dios. Y la inteligencia de Dios, dice Job 28:28, que es distinguir el error de la verdad. Eso es la inteligencia, distinguir el error de la verdad. Por eso necesitamos conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, esa inteligencia nos lleva a ser prudentes, y la prudencia nos lleva entonces a dirigir nuestros pasos sin vacilar. Es muy sencillo. Cuando estamos en una prueba, no estamos como en todo viento de doctrina de un lado para otro. Cuando estamos en una prueba, nos metemos en la presencia de Dios, le pedimos al Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad,
el Espíritu nos recuerda lo que el Padre tiene ya establecido para hacerlo y entonces nos está ayudando para ejecutarlo. Ya no nos basamos en nuestra propia prudencia, en nuestra sabiduría. Nos basamos en la sabiduría que es el temor a Dios, que es al Dios verdadero, y eso trae una consecuencia. Entonces, nosotros, cuando estamos pidiendo como conviene, el Padre responde a nuestra oración sin ningún estorbo. Nuestra oración llega de la tierra al cielo y tiene respuesta desde antes de que esté en nuestra boca, porque dice que antes que clamemos, Él nos ha dado respuesta, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar al versículo 6, que fue donde nos quedamos la semana pasada, después de este resumen, entendiendo lo que es la sabiduría. Por eso nos decía aquí Santiago, ¿no? Cuando estés en diversas pruebas, bueno, entonces mantente constante, mantente firme en él, y entonces tu recurso va a ser la sabiduría, ¿sí? El resultado de la prueba, pues bueno, es que tengamos gozo. ¿Y cómo se va a generar ese gozo? Con el recurso de las pruebas. Ese recurso que es la sabiduría, es conocer a Dios y es obedecerle. Y aquí en Santiago 6, culmina con esto de una manera muy hermosa, dice, pero cuando se la pidan, o sea, cuando estemos pidiendo esa sabiduría, dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ay, a mí este versículo me estalló. Haz de cuenta como cuando te avienta una ola que te revuelca y sales lastimada, así, que dices, ay, me dolió mucho y te estás acomodando toda. Así me pegó este versículo, en el acomodar todas las cosas al modo de Dios y no a nuestro modo. Porque dice algo muy importante, dice, cuando pidas la sabiduría, asegúrate de que su fe sea solamente en Dios, de que nuestra fe sea solamente en Dios. Acuérdense, la fe viene del hebreo escuchar. Por eso en Romanos Pablo le enseñaba a la iglesia de los romanos que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios nos tiene que llevar a una sola cosa, a obedecerla aunque no entendamos en ese momento las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pidiéndole la sabiduría a Dios, pues se la estamos pidiendo para establecerla, para vivirla, para que nos transforme, ¿verdad? Acuérdense que transformar es poner la forma de Dios en nosotros, ¿sí? Transformar viene del griego como una oruga se transforma en una mariposa. En ese proceso viene esa palabra, viene de la palabra metamorfosis, o sea, de ser algo que no es muy agradable, un gusano, a venir a ser realmente lo que somos en la presencia de Dios, en un sentido figurado, a vestirnos de la gloria de Dios y ser una mariposa. Eso es transformarnos, dejar de ser lo que éramos en la mentira y en el engaño para vivir en la verdad en Cristo. Es una metamorfosis que sufrimos, ¿verdad? Y entonces aquí Santiago nos está diciendo, bueno, si van a pedir sabiduría, entonces asegúrense de que sea, o sea, de que verdaderamente van a obedecer a Dios, van a escuchar a Dios y va a estar sustentado en eso. Y nos dice, ¿ok? Y no duden, la duda es el platillo favorito de Satanás, ¿sí? Cuando uno empieza a dudar, ya entró la incredulidad. Y la incredulidad es darle la gloria a Satanás. La credibilidad o el creer es darle la gloria a Dios. Por eso podemos ver que cuando Eva es tentada, ella dice que vio que eso era muy agradable y lo deseó y lo comió, ¿verdad? O sea, activó sus 5 sentidos para ejecutarlo. Y aquí nos está diciendo Santiago, si vas a pedir sabiduría, o sea, ten una conciencia clara, renueva tu mente y obedece. Obedece y tu resultado va a ser bendición, porque si no obedeces, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. ¿Qué es lealtad? Lealtad y fidelidad son dos cosas muy diferentes. La lealtad es decir, si yo creo, pero no lo quiero hacer, ¿sí?
Por eso en el matrimonio hay mucho problema con la lealtad, ¿verdad? Porque realmente hay un amor, pero cuesta trabajo llegar a una obediencia o llegar a un complemento. Siempre estamos teniendo una lucha de querer hacer lo que queramos hacer y no lo que se deba de hacer. Y eso ocasiona los roces y los conflictos porque la lucha no es contra los seres humanos, es contra pensamientos diferentes, contra razonamientos diferentes, contra argumentos, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en esta fe en Cristo y le estamos pidiendo la sabiduría, ahí tiene que haber lealtad. Creo y hay fidelidad, obedezco. Estoy pegada, estoy haciendo lo que el Padre me está diciendo. Y aquí Santiago dice, o sea, no duden, porque el que duda tiene la lealtad dividida. Dividida viene de divisor. El divisor es Satanás. Entonces, cuando yo no tengo lealtad a las cosas de Dios, yo no estoy creyendo en Él. No estoy teniendo esa fe. Sí lo estoy escuchando, pero no lo estoy obedeciendo. Entonces es una fe sin obras. ¿De qué me sirve una fe sin obras? No le estoy dando la alabanza, no estoy siendo agradable delante de Dios. Ahorita en la adoración decíamos que seamos un perfume agradable delante de Él. Cuando yo no obedezco a Dios y mi lealtad está dividida, entonces es muy sencillo entenderlo. Si yo estoy dividida, yo no le estoy dando el culto a Dios. Y Dios nos crió para darle el culto a Él. ¿Qué es darle el culto? Que toda nuestra vida ofrezca alabanza, ofrezca gloria y ofrezca honra. Que todo lo que yo piense, haga y diga pueda ser un olor fragante delante de su presencia, pueda bendecirle y pueda entonces establecerlo como lo primero en mi mente y en mi corazón. Eso es entonces el vivir en esta fe, es el vivir en esta sabiduría. Y me impresiona aquí cómo Santiago compara la lealtad, compara la incredulidad, ¿verdad? Dice que es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Yo no sé si a ti te ha pasado y alguna vez lo has sentido cuando estás en diversas pruebas, ¿sí? Quieres esto y luego quieres esto. Y luego pasan cosas muy curiosas. El enemigo empieza a engañar y te la pasas toda una noche queriendo acomodar el mundo. No sé si te ha pasado. Te la pasas toda la noche arreglando los problemas, no duermes, estás angustiada y terminas arreglando los problemas y te sientes bien convencida que vas a hacer eso porque todo lo que estás viviendo te parece bastante injusto. Te parece que nadie está valorando lo que estás haciendo y te parece que no estás en la posición que Dios quiere ponerte. Y son puras mentiras de Satanás porque amanece y te das cuenta que nada de lo que pensaste que ibas a hacer tenía un efecto en el corazón del Padre. ¿Quién se identifica con esto? ¿Verdad que sí? Entonces, el enemigo ocupa nuestra mente y nos hace creer que nuestra justicia es mejor que la justicia de Dios. En lugar de doblar rodillas una media hora y decirle, papá, tengo esto, no sé cómo hacerlo, por favor, quiero entrar en un sueño tranquilo y reposado. Toma estas circunstancias, dame sabiduría para que mañana, si me permites amanecer, yo pueda establecer tu reino, tu justicia, para ver tu juicio. Y tu juicio es que tú has cumplido todo y que si vienes, me vas a encontrar haciendo tu voluntad, no me vas a encontrar con una lealtad dividida, ¿sí? Queriendo resolver lo que está en el mundo, cuando lo que está en el mundo es totalmente espiritual y ya está sobre los pies, o sea, ya está sobre la circunstancia que Cristo ya arregló desde antes de que nosotros clamáramos. Pero el Señor nos enseña a depender de Él, a confiar en Él, a dejar de ser engañadas de esta manera. Y cuando tenemos esta claridad, si has visto las olas del mar, a mí me ha encantado y cada que Dios me da la oportunidad, me encanta el mar, me encanta el sol, me encanta, o sea, es algo que yo veo y cuando escucho cómo las olas, digo, híjole, la grandeza de Dios no tiene fin, no alcanzo a ver dónde termina el mar, es algo preciosísimo. Pero también me doy cuenta que cuando las olas están siendo con un viento fuerte o cuando hay mal clima, o sea, cómo eso es híjole, es tan imponente, ¿verdad? O cuando está súper fuerte, en una ocasión estábamos en una casa muy cerca del mar y cómo las olas, nos tocó un huracán y cómo las olas azotaban las ventanas, ¿no? Y tuvimos que poner en las ventanas cinta y tuvimos que protegerlas porque podían romperse, porque las olas venían y iban tan fuerte que era algo que decíamos, híjole, y eran rayos y eran truenos. Y yo decía, híjole, esto es algo de verdaderamente imponente.
Entonces dice aquí que cuando estamos inestables somos como las olas del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. O sea, Satanás nos extrae como títeres, nos está zarandeando porque seguimos poniendo la confianza en nosotras mismas. Pero cuando dejamos que el Señor obre conforme su plan y su propósito y decimos, Señor, yo no tengo aquí ningún poder para arreglar lo que solamente tú puedes arreglar. Y creer que si yo estoy haciendo su voluntad, lo que está viniendo, por lo que yo le estoy pidiendo sabiduría, o sea, por lo que yo le estoy pidiendo que me manifieste al Cristo, que tenga una vida Emmanuel, yo tengo que creer que esa vida Emmanuel se tiene que ejecutar en mí. Me tengo que hacer a la forma de Dios en las circunstancias para mantenerme en la roca de la salvación, en el fundamento, para mantenerme estable. Entonces, ¿qué significa esto? Significa pedir de acuerdo a la voluntad de Dios cuando nos encontramos en diversas pruebas, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios cuando le hemos pedido sabiduría, con la plena confianza de saber que Dios es soberano. Soberano, ¿qué quiere decir soberano? Que está sobre de todo, en todo y por todo. Y que lo que Él haga, eso es lo que tiene que ser, eso es lo que va a trascender hasta la eternidad. Porque si en ese momento mismo Él viniera, tuviéramos nuestro aceite, nuestra lámpara encendida. Y estaríamos esperándolo y no nos pasaría como en Cantares que dice que llegó el amado, tocó a la puerta y entonces ella dice, me acabo de bañar, me lavé los pies y no abrió. Y después se para, abre la puerta y ya no encuentra al amado. Porque dice que el amado va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que estar listas y preparadas. No tenemos que entretenernos en la mente natural. Tenemos que ir a la mente celestial porque somos ciudadanos celestiales. Tenemos ya la ciudadanía en el Padre. Entonces, Él es soberano. Eso significa pedir de acuerdo a la voluntad de Dios con la plena confianza de saber que Dios es soberano, esperando su regreso y que nos encuentre precisamente haciendo lo que a Él le agrada. Si se vacila en la práctica de la fe, en la práctica de escuchar la voz de Dios, habrá indecisión. ¿Qué le pasó a Eva? Eva ve el fruto, se le aparece la serpiente y le dice, ay, no, hombre, come, no te va a pasar nada, vas a ser bien sabia. Híjole, eso todos los días lo vivimos. Ay, no, es que si hago esto, sí, esto sí va a ser bueno. Pero a veces se nos olvida lo que el Padre ya dijo de cómo hacer las cosas. Y si nosotros checamos la palabra de Dios, yo me acuerdo que de recién que a mí me compartieron, tendría 1 mes o 2 meses, yo rápidamente fui a compartirle a mi hermana que es monja, y cuando yo iba en el avión, yo estaba leyendo la parábola de cuando el Señor les está dando los talentos y que dice que al que fue injusto, que le dio un talento y que no hizo nada, se lo quitó. Y yo no podía entender en ese momento y dije, pero ¿por qué se lo quita si no le dio uno? ¡Qué injusto, Señor! ¿Por qué se lo quitas, no? O cuando dice que demos bien por mal, yo me aventé todo el libro de Mateo en el avión, que fueron 17 horas, no 21 horas de vuelo. Entonces, tuve oportunidad de estar escudriñando la palabra y entonces Mateo te habla mucho sobre lo que es el carácter, sobre lo que es el reino de Dios, lo que son los pensamientos de Dios y cómo él estaba enseñando, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas ahí después de que él va y empieza a predicar en Mateo 4:17, después de la tentación, él empieza a predicar, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cada que yo estaba leyendo, yo decía, ay, no, pero esto no me parece injusto, pero esto, ay, no puedo entender esto. Señor, ¿cómo es esto? Y entonces todo lo que él estaba enseñando, yo lo veía con una mente natural, con una mente carnal, y yo decía, no, es que esto es muy fuerte, o sea, ¿cómo vas a hacer este tipo de cosas, Señor? ¿Cómo las estás viendo tú? Y yo le pedía dirección. Después en su misericordia Dios me empezó a mostrar, ¿no? Cuando vi la parábola de la mujer que se le pierde la moneda, yo decía, ay, pero ¿por qué por perdérsele una moneda todos tenemos que entristecernos? Yo no podía comprender que lo que estaba diciendo la palabra era que cuando perdíamos esa relación y comunión con Dios, viene tristeza al corazón porque estamos inestables y entonces entra la aflicción. Yo en ese momento no lo podía, tenía 1 mes o 2 meses de estar leyendo la palabra, no podía entenderlo ahí. Y entonces, ahora que he comprendido por la misericordia de Dios, digo, claro, o sea, era tan claro, era tan tangible lo que Dios estaba hablando, de ser transformados a su naturaleza, que no podemos estar vacilantes, ¿sí? Entonces, a mí esto me parecía algo precioso ahora que el Señor se ha estado revelando en nuestros corazones
porque no hay vuelta de hoja, nos queda tan claro por su misericordia que podemos entender que no tiene nada que ver el conocimiento, la sabiduría del mundo al conocimiento y la sabiduría del Padre. El conocimiento del Padre es de Jesús Cristo, es el mismo vertido. La sabiduría es el temor a Él, ¿sí? Entonces, es aquí donde el Señor nos establece en un punto bien importante de distinguir el error de la verdad y de poder hacer su voluntad. Y dice que al hacer su voluntad eso es agradable. ¿Cómo le quiero yo agradar al Padre? Pues obedeciéndole. Y la obediencia me va a llevar a ejecutar las obras que Él me está pidiendo. Entonces, escucho y obedezco, fe y obras, ¿sí? Y bueno, este versículo de Santiago 1:6 tiene referencia, también nos enseña Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, aquí nos está enseñando de una manera también para sellar este punto en el que el Padre nos está llamando. Dice así, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces, ¿cómo voy a agradar al Padre? Primeramente obedeciendo, después sabiendo pedir como conviene, pedir de acuerdo a su naturaleza para que toda la casa sea una casa de paz donde esté establecido el reino de Dios y su justicia, y todo el que llegue puede percibir que el Espíritu de Dios está ahí y que sin la palabra, con la palabra pueda proceder a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que convence, ¿sí? Por eso somos portadoras de la buena noticia. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, como Pedro sanaba con su sombra, como Pedro pasaba y la gente procedía al arrepentimiento, Pedro no hacía nada más que pasar. Pero no era Pedro, Pedro era la vasija donde estaba contenido todo el poder de Dios, y Pedro a través de todas las circunstancias estaba lleno de esa presencia porque le tocó vivir, le tocó experimentar, le tocó llenarse, le tocó ver, ser testigo del poder de Dios, después de que lo negó 3 veces, después de que le cortó la oreja a un soldado. O sea, él fue transformando su mente a la mente de su verdadero Padre a través de la enseñanza y a través de la capacitación que papá le permitió con su mismo hijo en carne y en sangre. Qué delicia, ¿verdad? Y cuando lo ve en el cumplimiento de que verdaderamente vuelve, dice, claro, o sea, yo tengo que obedecerlo. Y se obligó a creer, a ya no hacer caso a su pensamiento natural, a la naturaleza del mundo, sino vivir en el poder del Espíritu. Esto es algo hermoso. Si queremos agradar a Dios, tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo y santo, que es el verdadero culto racional para algo celestial. Pero cuando yo me presento como un sacrificio vivo, ¿qué quiere decir? Que me crucifico juntamente mis deseos y mis pasiones en Cristo, ¿verdad? Y aquí en 1 de Juan 5:15 dice, y como sabemos, o sea, porque ya sabemos, ya ahorita estamos conociendo la verdad, podemos distinguir el error de la mentira hasta donde el Padre nos permite. Y dice, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos, ¿ok? Entonces, si estoy en alguna circunstancia, en alguna prueba, ¿sí? Me tengo que gozar porque le estoy pidiendo a Dios sabiduría. Estoy pidiendo que Él se manifieste en mi vida. Y si Él se manifiesta en mi vida, Él me va a enseñar cómo pedirle. Y si Él me enseña cómo pedirle, pues yo descanso en Él sabiendo que Él ya lo hizo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, lo que nosotros estamos escudriñando o comprendiendo en esta carta de Mateo es que Él nos recuerda que cualquiera puede decir que es cristiano, pero la evidencia de la fe genuina se manifiesta por la manera de cómo uno vive. Y si yo estoy viviendo a la manera de Dios y estoy descansando en Él, ¿cuál es el problema? Ya no hay problema. Ya fue consumado todo en esa cruz. Mi problema es que me pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz, y en esta verdad estoy siendo transformada. Mi problema está en la mente, ya no está en nada porque ya todo está resuelto. Y mi mente entonces, al tener el conocimiento de la verdad, me está llevando a poner atención y a creerme la verdad y dejar de creer que las mentiras son verdad. Dejar de creer que las mentiras son verdad, porque hasta la fecha seguimos con muchas mentiras estableciéndolos como una verdad, porque las aprendimos por culturas, lo aprendimos por tradición, lo aprendimos en el día a día.
Y eso es una mentira de Satanás, porque él hace las costumbres, él hace lo que está en el mundo, él hace las tradiciones. Todas las tradiciones comenzaron ¿en qué? En una lealtad dividida y en una infidelidad, adorando a otros dioses y siguiendo otros conceptos, otras ideas, otros razonamientos, y no la naturaleza y los pensamientos del Padre, como una vida Emmanuel. Cristo Jesús, Él sí cumplió totalmente porque Él era Dios, pero Él nos enseñó, y muchos personajes el Señor le agradó porque dice, es conforme mi corazón. Yo lo escojo porque él va a hacer lo que yo le mando, como se lo dijo a Noé, como se lo dijo a David, como se lo dijo a Abraham, a Isaac, y fue contado por justicia. Tan contado fue que Hebreos 11 nos sigue hablando de esos héroes de la fe. Esos héroes de la fe, ¿qué significaba? Que escucharon la palabra de Dios y la creyeron. Dios les habló y ellos creyeron. Eso es la fe. La fe maranata es esperar su regreso, pero la fe de la que nos habla el Señor es escuchar su voz y obedecerle. Entonces, es escucho y acciono. Es una constancia, es una disciplina, es una educación en la palabra de Dios. Entonces, en Santiago 1:7, ¿qué nos dice? Dice así, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Está hablando de las que son inestables, de las que tienen la lealtad dividida. Dice, estas personas no deben de esperar nada del Señor. Versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Aquí lo remata de una manera bien clara, ¿verdad? No hay para dónde nos hagamos. Aquí no hay de que, ay, es que. No, los esques ya no existen. Es sí o es no, porque tibio te vomito de mi boca, ¿verdad? Y aquí Santiago está diciendo en una manera muy, muy profunda y concreta, las personas que son inestables no deben de esperar nada del Señor, porque ¿cómo pueden esperar si no están creyendo? Alguien que no le está creyendo a Dios definitivamente le está dando la gloria a Satanás. ¿Y qué va a hacer Satanás? O lo va a engañar con maravillas, prodigios y milagros para tenerlo enceguecido en su entendimiento. Ojo, el Dios de este mundo, que es Satanás, dice que entonces enceguece, ¿sí? Que dice que él vamos a 2 Corintios 4:4. Y dice así, fíjate, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, estamos hablando de los pensamientos, razonamientos, argumentos y de la naturaleza del ego. Dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado ¿qué? La mente. Ha cegado la mente, porque el problema está aquí. Una vez que hemos sido trasladados de la mentira a la verdad, esto se tiene que renovar. Dice, ha cegado la mente de los que no creen, la lealtad dividida. Le piden a Dios, pero no le creen a Dios y siguen haciendo las cosas en su propia forma. O bien, le dicen a Dios cómo hacerlo, que es peor aún, ¿verdad? Le dan órdenes al Rey de Reyes. Y entonces dice aquí, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dice, no entienden la buena noticia, no entienden que Jesús como el Cristo ya resolvió todo nuestro problema pasado, presente y futuro, y que el que obedezcamos como lo hicieron los héroes de la fe, nos lleva al cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida, y vamos en aumento, ¿verdad? Y dice aquí entonces que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Qué pasó con Eva? Su lealtad a través de sus sentidos se dividió. Dijo, ay, sí quiero la sabiduría de Dios, pero Dios me dijo que no comiera, le dice a Satanás. Dijo Dios que no comiéramos porque íbamos a morir. Y Satanás le dice, si tú comes, vas a ser como Dios, vas a tener conocimiento entre el bien y el mal. O sea, vas a quitar del trono al Rey de Reyes, te vas a poner tú y bajo tu criterio, bajo tu razonamiento vas a estar viviendo. Vas a ser tu propio Dios. ¿No te gusta más eso, Eva? ¿Y qué pasó con Eva? Tuvo su lealtad dividida. Divisor significa diablo, significa Satanás.
Al dividir la lealtad, Eva cayó inmediatamente en las garras del enemigo y perdió la comunión con Dios y se metió en todos los problemas que podemos ver, ¿verdad? Entonces, cuando la lealtad está dividida entre Dios y el mundo, ahí hay una inestabilidad en todo lo que se hace. Yo no sé si a ti te ha pasado, hay gente que tiene años y que se sabe la Biblia y que tiene un corazón hermoso y que son personas bondadosas y siempre están viviendo la misma situación. Y se pasa de generación en generación y de verdad aman a Dios. De verdad, o sea, su corazón está siendo honesto. Pero ¿qué ha sucedido? No ha sido renovado su entendimiento. No han tenido esa postura de pedirle al Espíritu que les revele cuál es el fundamento de la circunstancia por la cual están atravesando esa. Y se siguen apoyando en sus propias creencias. Mencionan a Dios y lo meten como si fuera algo natural, ¿no? Y el versículo favorito de la mayoría de las personas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no importa, otra prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no están confiando en verdaderamente en la roca de la salvación. Podemos ver al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esto que parece tan sencillo, pero que cuando lo vivimos estamos dudando? ¿Quién se identifica con esto? ¿Verdad que sí? Fíjate, el pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto, ¿sí? Le dice Dios, ve con tus vecinos, ve con los egipcios, pídeles el oro, la plata y sus vestidos de fiesta, ¿sí? Y vente, no, o sea, vente pronto, haz pan sin levadura, o sea, no te tardes, tráete el pan que está puro, ¿sí? Porque ese pan de vida voy a hacer yo. Pero tráete el oro, tráete la plata y tráete los vestidos. Dios le había dicho que ellos llevaran eso para que pudieran hacer el tabernáculo, para que pudieran darle la gloria a Él. Pero ¿qué pasó? Cuando el pueblo se encontró en diversas pruebas, ¿sí? ¿Qué fue? Se quejó porque no tenían comida. Y Dios les daba el maná, les daba manos llenas que nunca les faltó, y cuando querían guardar, se les echaba a perder. Y si recogían poco, les alcanzaba para todo. Eso aplica hasta el día de hoy. Tengas poco, tengas mucho, cuando estás en la presencia de Dios no vas a tener necesidad de nada, porque Él es el que lo hace todo. Después el pueblo se quejó porque querían carne, y dice que les mandó codornices y que comieron tantas que se les salían por la nariz y que llegaron a morir de tantas que comieron, porque les hartó, y luego se cansaron y le dijeron, ay, estamos cansados de esto. Después su problema fue el agua. Dios les suple de la roca de la salvación, les suple el agua. Y también se quejan, si hubiéramos estado allá no estuviéramos pasando por esto, ¿verdad? O sea, las quejas siempre estuvieron y Dios les suplía. Su ropa no envejeció, porque el problema, dice la palabra, no te afanes, cada día trae su propio afán. O sea, no te preocupes por qué comerás o qué vestirás. Mira los lirios del campo, que con toda su hermosura, ni Salomón, con toda su riqueza, se vistió con tanta gloria. Entonces podemos ver que Dios se manifestaba y todo le resolvía al pueblo. Y el pueblo no tomó la promesa de la tierra. ¿Por qué? Por incredulidad. Porque nunca le creyó a Dios, aún viendo las manifestaciones. Su mente nunca fue renovada. Su mente nunca, o sea, seguían viviendo como esclavos. No quisieron ser transformados. No quisieron escuchar a Dios y obedecerlo, aunque no entendieran. Tenían oro, tenían plata y no lo podían usar porque estaban en el desierto. ¿Sí? Tenían que hacer enramadas para vivir, no necesitaban de casas y no los quemó el sol, y Dios les ponía una nube para que el sol no les quemara, les ponía la luz para que se fueran alumbrados y su pie no tropezara. Entonces el problema sigue siendo el mismo en la humanidad. El problema es no creerle a Dios, y el no creerle a Dios, ahí es donde la lealtad está dividida, y entonces se sigue haciendo a la forma del mundo y creyendo en las mentiras y en los engaños de Satanás, en los engaños del mundo. Vamos a ver qué dice Efesios 2:2. Entonces, podemos ver, mientras que buscamos esa cita, Efesios 2:2, estas personas tienen su mente dividida entre la fe, que es el escuchar a Dios, y entre el mundo, y se inclinan en dos direcciones distintas. Cuando las personas se inclinan en dos direcciones distintas, o nosotros nos inclinamos en dos direcciones distintas, ¿qué pasa? Necesitamos doblar rodilla y pedir sabiduría, y creer en esa majestuosidad del Rey de Gloria, sabiendo que Él ya lo tiene todo resuelto. Mira cómo vivíamos antes, ¿sí?
de ser hechos hijos de Dios. Dice aquí en Efesios 2:2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. O sea, vivían en la incredulidad. Acuérdate, pecado es incredulidad. En Juan 16:9 te lo dice muy claro. En Juan 16:9 te dice que el pecado es incredulidad, ¿sí? Y aquí dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Ay, ay, ay. Pues uno dice uno, es que yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que creo conveniente, yo hago lo que me dicta el corazón. Es una mentira de Satanás. Cuando tú estás haciendo todo eso, a quien estás obedeciendo es al diablo, porque tú fuiste creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Tienes que obedecer a tu rey, a tu padre, tienes que obedecer al que es verdadero, al fiel, a la luz, a la roca, al maná, al agua, ¿sí? Entonces, cuando se sigue obedeciendo así, se obedece al diablo. Y mira cómo dice aquí en Efesios 2:2, obedeciendo al diablo. El líder, o sea, el que gobierna, el que dirige, de los poderes del mundo invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. De los que no escuchan a Dios y no lo obedecen. No hacen la obra que Dios quiere que hagamos. Esas obras es la constancia para ejercitarnos en su cultura, en sus hábitos, en sus pensamientos. ¿Sí? Es eso. Hemos leído N veces Efesios 2:2 y yo no sé si a ti te pasa aún el día de hoy, porque esto es algo que vamos a tener que estar haciendo constantemente para ser renovados. Cada que tenemos que tomar decisiones hay una lucha entre la carne y el espíritu. Estas se oponen entre sí para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Pablo mismo, que escribe 13 cartas animando a las iglesias, dice, es que lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? O sea, yo no quiero, y así sucede, porque entre más tengamos una conciencia clara, más vamos a estar evitando el ser engañados por el enemigo. ¿Sí me va siguiendo, mujer? Ok, entonces, si yo estoy estable en las cosas de papá, le escucho y lo obedezco, mi vida va a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy pasando una prueba. Y si paso la prueba, avanzo. ¿Sí? Del kinder a la primaria tuviste que pasar una prueba. De la primaria a la secundaria tuviste que pasar una prueba. De la secundaria al bachillerato o a la prepa tuviste que pasar otra prueba. Del bachillerato a la licenciatura tuviste que pasar otra prueba. En un trabajo, si estás en un puesto, tienes que pasar una prueba para seguir al siguiente. Tú tuviste que capacitar, tuviste que ser enseñada. Bueno, vámonos por favor a Hebreos capítulo 13. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios aquí a los hebreos, cómo se le estaba siendo enseñado. Ahí en el capítulo 13, versículo 13, dice, entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Este mundo no es, ya estamos en el versículo 14 de Hebreos 13. Este mundo no es nuestro hogar permanente, o sea, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es celestial. Nosotros no tenemos que obedecer a este mundo. Dice, esperamos el hogar futuro. ¿Cuál es ese hogar futuro? Para el cual nos estamos capacitando para darle la gloria juntamente con los ángeles el día que el Padre vuelva en su regreso. En su regreso va a venir como juez, ya no como Salvador, porque como Salvador ya vino. Va a venir como juez. Entonces dice aquí, por lo tanto, por medio de Jesús, ojo, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Lealtad, sacrificio. Es que no es un sacrificio, el renunciar al mundo no es un sacrificio, es la bendición más grande que podamos tener, pero nos duele porque estamos arraigados. Ay, no, es que cómo voy a dejar de ir a ver a mi mamá. Ay, no, es que cómo voy a dejar de hacer esto que hicimos por 20 años, cómo voy a romper yo esta cultura. Es que cómo voy a hacer eso. Sí, sabes de lo que te estoy hablando. Es esa lucha que tenemos constantemente. No, es que cómo voy a dejar de hacer esto. Y es algo que el mundo lo enseñó, no lo enseñó Dios. Pero nosotros tenemos una herencia, un hogar permanente al que estamos capacitándonos. Y mira qué sigue ahí en el versículo 16.
y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. No te está hablando de algo físico, te está hablando de que compartamos la verdad de Cristo, compartamos la buena noticia. Mira, yo ya no puedo participar de estas cosas porque al dar culto en una reunión, es un ejemplo, tú puedes seguirlo haciendo, solo lo voy a poner como un ejemplo en un sentido figurado. Es que si no nos reunimos el Día de la Madre, imagínate, todos nuestros hermanos se nos van a echar encima. Es algo que se ha hecho desde que nacimos. Pero ¿quién inventó ese día? ¿Quién lo puso como una cultura? ¿Quién lo estableció? Y ese día todos se pelean, todos salen mal porque se gastó mucho, porque se dividieron los gastos, no comieron a gusto, la mamá trabajó mucho y nunca la mamá disfrutó su día. Se dividió porque fue una costumbre del divisor. Ese es tener la mente, la lealtad dividida. ¿Sí sabes? Es un ejemplo tan sencillo, pero que nos lleva a una profundidad, ¿verdad? Y dice aquí, en el versículo estamos en el 16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Sacrificios que le agradan a Dios. ¿Qué es ese sacrificio que le agrada a Dios? Que entonces muramos al yo para que el gran yo soy se vivifique y hagamos lo que Él nos ha pedido. Cualquier día se puede ir a ver a la mamá y se le puede apapachar, bendecir y se puede disfrutar con ella, ¿sí? Cualquier día, porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que honrar a mi mamá todos los días, no un día, ¿sí? ¿Y cómo la voy a honrar? Pues viéndolo como la autoridad que puso en Dios, pero si ahora yo ya estoy casada, mi hogar es mi hogar, entonces tengo otra responsabilidad porque mi hogar ya es mi casa, pero puedo seguir bendiciendo a mi mamá. ¿Sí me estoy comunicando? Y ya no es estar atado a una mentira que si no vas ese día, ¿cuánta gente se frustra, toma porque ya no está su mamita? Porque no puedo ir. Se pelean porque uno sí quería y el otro no quería y los hijos no querían. Y entonces se hace un caos como el día de Navidad, ¿verdad? ¿Sí saben de lo que les hablo? Culturas y tradiciones puestas por el mundo. No es algo que Dios nos pida. Y ese sacrificio es renuncia a lo que estás tan arraigada y te duele. ¿Por qué? Porque si te crucificas tu deseo y tus pasiones, porque ese es un deseo y es una pasión. Ay, es que me apasiona el Día de la Madre ir con mi mamá. En Navidad me apasionan los platillos que se hacen. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Son deseos y son pasiones, como dicen Efesios. ¿Sí? ¿Y quién nos gobierna en eso? Satanás. Y ponen eso muchísimas cosas de tradiciones en el día a día en un matrimonio, en una relación con los hijos, ¿sí? Pero mira luego cómo dice ahí mismo en Hebreos 13. Vamos, por favor, al versículo 20. Dice, y ahora que el Dios de paz, ¿qué Dios? El Dios de paz. Les dejo un regalo. Paz en la mente, sigue hablando de la mente, y en el corazón, porque del corazón sale todo. Si yo tengo entonces sabiduría de Dios, distingo el error de la verdad, porque Él me da su inteligencia, ¿sí? Ahorita vamos a pasar ese punto. Y mira cómo dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó su pacto, su palabra, eterno con sangre, fíjate, o sea, el Dios que estamos hablando, ese Dios, Jesús, quien es el Cristo, Él es el que nos va a capacitar, mira cómo dice aquí, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Ya no somos nosotros, ya no es en nuestras fuerzas, es en Él. Dice, nos capacite en todo para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo y recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre ustedes. Y que ese poder es la llenura del Espíritu Santo, está diciendo que Él produzca en ustedes con la llenura del Espíritu Santo todo lo bueno que a Él le agrada, no lo que nos agrada a nosotros, que a Él le agrada, no a nosotros, ¿sí? ¿Estamos? Y dice, a Él sea toda la gloria, para siempre y para siempre. Amén. Entonces, tenemos que tener una conciencia de dejar de obedecer al diablo
el líder de los poderes de este mundo invisible, el que pone las tradiciones y las culturas, ¿para qué? Para entonces poder establecernos en la obra que el Padre nos ha encomendado. Con esto terminamos el punto número 2, que es el recurso en las pruebas, ¿sí? Ya vimos el resultado de las pruebas, el recurso en las pruebas. Vamos al siguiente punto, la recompensa de las pruebas. Una vez que yo he entendido que me tengo que gozar en diversas pruebas, que pido sabiduría, que obedezco a Dios, ¿cuál va a ser la recompensa de esto? Mira qué hermoso. Esta es la parte como más deliciosa. Esto tiene que ver muchísimo en las bienaventuranzas. En este punto vamos a ver, si Dios lo permite, hasta el versículo 16. Y vamos a concluir esta primera parte. Esta parte tiene que ver muchísimo con las bienaventuranzas y con una muy en especial. En las bienaventuranzas dice, Dios bendice a los pobres de espíritu. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Los que no se apoyan en su propia prudencia, en su razonamiento, en sus conceptos, en sus ideas, en su conocimiento, sino que se apoyan en la voluntad y en la verdad de Dios. Y se bendice a los pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Cuando yo me doy cuenta que necesito a Dios, hago una conciencia y decido obedecer, entonces yo me humillo delante de Dios y Él se exalta. ¿Por qué? Porque al obedecerlo yo lo exalto. Eso es agradable. Yo estoy haciendo su voluntad. Y vamos a ver cómo nos enseña Santiago en esta carta, ¿verdad? Vamos a Santiago 9. Dice así, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Sí? Y bueno, hace aquí una referencia. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán, ahí está, ¿verdad? Recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido, ¿sí? Entonces, esa es la recompensa de las pruebas, la corona de la vida que Dios ha prometido. Pero vamos a desmenuzar esto. ¿De qué está hablando en los pobres y en los ricos y en la flor? ¿Y de qué está hablando que por qué nos va a bendecir, verdad? Bueno, esto es muy sencillo. Los creyentes que son pobres, acuérdate, toda la palabra de Dios no está hablando de algo físico terrenal, no está hablando de las cosas del mundo. Cuando está hablando de pobres, tiene que ver con la bienaventuranza, está hablando de los pobres de espíritu, está hablando de los que son humildes, de los que se humillan delante de Dios. Por eso dice, los creyentes que son pobres de espíritu pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tú obedeces a Dios, tu defensor es el Espíritu Santo. Ese es el abogado que Dios nos ha dado, ¿verdad? 24/24, los 368 días del año. El Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos, fuimos sellados como hijos de Dios. Ojo, iglesia, sin el Espíritu Santo tú no eres hija de Dios, porque Dios es Espíritu. No tendrías cómo relacionarte con Él. Entonces todo lo que tú haces es religión, es idolatría. ¿Por qué? Porque está basado en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes y en lo que tú necesitas. Y donde está tú, yo, no está el gran yo soy. Pero donde está el gran yo soy, ahí está toda la plenitud de la deidad y todas las bendiciones. Y se añaden, y se añaden, y se añaden. Y vamos en aumento como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, cuando nos encontremos con Él. ¡Yuhu! ¡Qué hermoso! Imagínate que ahorita viniera. ¡Qué delicia!, ¿verdad? Hemos escogido la mejor parte. Entonces, dice aquí que los creyentes que son pobres de espíritu pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. ¿Qué es honrar? Tú me obedeces y yo te pongo en un lugar en especial, dice el Señor. Tú me obedeces y yo te sigo bendiciendo. Tú me obedeces y aún con tus enemigos vas a estar en paz. Tú me obedeces y nada te va a faltar, porque en la obediencia hay una bendición extrema, una bendición ilimitada. Imagínate, si un padre terrenal bendice a los hijos cuando obedecen, ¿qué no hace nuestro Padre Espiritual cuando le obedecemos? Aparte de que producimos gozo a su corazón y que es algo que a Él le agrada, pues nos atrae, nos abraza y nos da más de lo que pedimos.
nos da más de lo que necesitamos, nos guarda de todo mal, nos libra y salpicamos a los que están a nuestro alrededor por nuestra obediencia. Alcanzan bendición y salvación los que están alrededor, porque se añaden sin que tú tengas que hacer nada, solo obedecer, solo agradar al Padre. Y eso no es difícil. El obedecer su palabra no es difícil. Lo difícil es romper con los malos hábitos, con la mala cultura y con las tradiciones que traemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, este punto, este versículo de Santiago 1:9 está muy fundamentado en lo que Pablo enseñó en Romanos 8, versículo 17. Vamos a Romanos 8, versículo 17. A ver cómo Pablo está enseñando. Y dice así: y como somos sus hijos, porque hemos nacido en el Espíritu, y el que nace del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, a ver, iglesia, siéntate bien, por favor, acomódate. Esto te va a pegar, pero te va a pegar para vida eterna. Mira, si deseamos participar de su gloria, entonces también debemos de participar de sus sufrimientos. Es que yo nada más quiero las bendiciones, tú, pero Dios no dice eso. Entonces tú tienes que obedecer a Dios, tienes que participar también de los sufrimientos. ¿Pero por qué es un sufrimiento? Es muy sencillo. Cada que yo le digo a mi carne, no lo vas a hacer, entra un coraje y una lucha dentro de ti, ¿verdad? Es que ¿por qué no? Es que ¿por qué? Y empieza la mente a trabajar al 100. Es que no, es que me parece. Y dice, pero es que dice Dios que des bendición por maldición, porque eso es divino. Divino significa que eso va a cubrir la plenitud y la gloria de Dios se va a derramar donde tú estés y todos van a ser ministrados por Dios, no por ti. No es lo mismo que divisor, ¿verdad? Es lo opuesto, divino a divisor. ¿Sí? Entonces dice aquí que cuando se manifiesta un corazón pobre, un corazón humilde, entonces dice que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen derecho a todo lo que el Padre tiene. Vemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo le dijo al padre, ¿sabes qué? Dame todo en vida. No me interesa estar aquí. No me interesan tus ideas para vivir. Dice que se llevó todo, lo gastó con prostitutas, lo gastó en muchas cosas que no eran convenientes y tuvo que trabajar y un día se ve con los cerdos comiendo de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Qué quiere decir esto? Se vio dándole la gloria a Satanás. ¿Sí? Era en un sentido figurado lo que estaba diciendo. Se vio en un sentido de que, o sea, él estaba dándole la gloria a Satanás y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy padeciendo aquí cuando en mi casa lo tengo todo y estaba muy bien y cae en un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces entró ahí en un juicio de distinguir el error de la verdad. ¿Y qué hace? Regresa al Padre. Y cuando regresa con un corazón arrepentido, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando cambió su forma de pensar y su forma de vivir, entonces dijo, no, yo mejor obedezco al verdadero rey. Regresa a su casa y ¿qué le esperó en su casa? Le esperó el anillo que es sello de autoridad, o sea, de ya no ser gobernado por Satanás para hacer la voluntad de Dios. Lo vistieron con vestiduras nuevas, dejó de estar desnudo delante de la presencia de Dios por no obedecerle y se fue vestido de gloria, sellado con el Espíritu para hacer la voluntad del Padre. Y entonces hubo una gran fiesta porque hubo alguien que se arrepintió y le dieron de lo mejor. Eso pasó con el hijo pródigo. Eso sucedió. En el arrepentimiento, él decidió obedecer a Dios. Y entonces, aquí dice, ¿verdad? Que si vamos, dice, que somos hijos de Dios y también somos sus herederos. ¿Qué hace un heredero? Tuvo que haber muerte para que haya herencia, ¿verdad? El hijo pródigo la recibió en vida, porque era en un sentido figurado de que vendría el Mesías, ¿sí? Estaba ahí hablando de una manifestación de un cambio para ser un verdadero hijo de Dios. Pero aquí está hablando de que somos herederos. ¿Qué es una herencia? Es todo lo que posee alguien que te lo está entregando. Y te lo está entregando para que tú lo disfrutes, lo administres, lo gobiernes y lo compartas. Rey, profeta y sacerdote, ¿sí?
Y dice aquí, de hecho, somos herederos junto con Cristo. Ah, esa herencia que Dios le dio a Cristo, que es Dios mismo, esa herencia entonces baja a nosotros, que es la gloria de Dios. Nos viste con su gloria y tenemos derecho a todo el reino. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es eterna, es celestial, es nuestro hogar futuro. Nos da esa herencia, entonces si queremos participar de esa gloria, de esa herencia, también tenemos que participar de sus sufrimientos. Hay que padecer. Y no es un padecimiento malo, si tú te das cuenta, realmente es una lucha interna muy fuerte entre el alma que quiere ser bien necia y entre el espíritu que es la verdad. Pero ¿quién va a ganar? El que esté más fortalecido. Al que le des más alimento y esté bien poderoso, ese es el que va a estar sobre de. Si nosotros entonces estamos fortalecidos en el espíritu por su misericordia y su gracia, vamos a ir en triunfo. Y mira, vamos a ver también Pablo, después de que les enseña así a los romanos, vamos a ver cómo se lo enseñó la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice así. ¿Ya estás ahí? Toda la alabanza sea para Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Es darle el culto. ¿Y cómo se da el culto? Sí, mira, el culto es darle la gloria en toda nuestra forma de ser, pensar y vivir. Es muy sencillo, te lo voy a poner de esta forma. Si el evangelio de la Biblia, que es Jesús el Cristo, no entra en nuestra forma de ser, pensar y vivir, algo está mal. Porque el evangelio debe de entrar en toda nuestra naturaleza, por nuestros 5 sentidos, en nuestra alma, con una manifestación en el poder de un espíritu de verdad. ¿Sí me sigues? Entonces, yo no puedo decir que tengo una vida Emmanuel si hay áreas donde yo no permito que sean tratadas. Porque Dios hace una obra perfecta, ¿sí? Entonces Dios va a tratar en toda nuestra naturaleza. Tenemos que vivir una vida Emmanuel en toda nuestra manera de ser, pensar y vivir, usos y costumbres. Tenemos que quitar los usos y las costumbres para ser renovados y establecer en esta nueva generación la verdad de Cristo, su carácter, su naturaleza, su gloria, su esencia. ¿Cómo? A través de lo que hacemos, a través de lo que hablamos y a través de lo que vivimos. Una renovación en nuestro entendimiento. ¿Quién cegó nuestra mente? Satanás. ¿Quién quitó ese velo? El Rey de Gloria que venció a Satanás. Eso ya no está. Tenemos que ver con claridad como en un espejo la gloria de Dios. Amén. Dice aquí en Efesios 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Yo te pregunto, si hay una unidad en Cristo, ¿podremos seguir participando del reino de las tinieblas? ¿Puede seguir moviéndonos lo que pasa a nuestro alrededor? Es que me dijeron, es que me hicieron, es que. Y los es que gobiernan en lugar de decir, el Rey de Gloria dijo, el Rey de Gloria hizo, el Rey de Gloria lo resolvió. El Rey de Gloria me sacó de Egipto, lo tengo todo. ¿Qué tengo que hacer? Estar alerta y atenta, disfrutando las bendiciones y las promesas de Dios. Obedeciendo, siendo constante en una renovación de mis hábitos, de mis costumbres, usos y costumbres, de mi cultura. ¿Sí estamos? Entonces, si toda la alabanza es para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que es nuestro hermano, somos herederos. Si tenemos esta herencia gloriosa, ¿habrá algún problema? ¿Habrá algún problema? No tenemos una herencia que no nos la vamos a acabar y no nos la vamos a acabar. O sea, la podemos repartir y compartir al que sea pobre, al que esté sediento, al amargado, al endeudado, al enlutado, al que esté tirado en el camino, al todo aquel. Rahab dijo, es que he escuchado que su Dios nos liberó de Egipto, que cerró el mar, que hizo proezas. Dice, yo les puedo ayudar si ustedes entonces me llevan bajo esa cobertura del Dios. Yo puedo guardar, y les digo a Josué y a Caleb que iban como espías, ¿verdad? Yo los puedo guardar
si ustedes me dicen de ese Dios, yo quiero pertenecer a ese Dios, pero no solo yo, sino toda mi casa. Era una mujer que estaba en las corrientes del mundo, que disfrutaba de lo que entonces para ella era una delicia. Y dejó todo por seguir al Rey de Gloria. Ahí vemos la manifestación de ser trasladado de las tinieblas a la luz por creer. Obedeció, punto. Ya no dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer si yo vivo de ser prostituta? Porque era una ramera. No dijo eso. ¿Y de qué voy a comer? ¿Y cómo? Y ella dijo, no, ese Dios del que me han contado y ese Dios del que yo quiero conocer, al que yo le quiero dar gloria. Y cuando ella cree, la herencia de Caleb y de Josué se la pasan también. Mira, tengo tanta herencia que te la voy a dar. Ten, ya no vas a padecer más. Está resuelto tu problema. Échanos la mano. Regresan por ella y toda su familia salva. Y les he contado por justicia, porque de ahí viene entonces la genealogía de Jesús el Cristo. Fue hermana de Jesús, por decirlo de alguna manera, en un sentido figurado. Aquí dice que Jesús el Cristo es entonces nuestro hermano, ¿sí? Dice, de hecho somos herederos junto con Jesús, con Cristo, de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, debemos de participar de sus sufrimientos. Y dice en Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, nuestro hermano. Nuestro hermano nos dio de su espíritu y nos está dando de esta herencia gloriosa. Entonces, si ya estamos ahí unidos con Él, tenemos una herencia, dice que nuestra herencia es un hogar futuro, es un reino celestial. Si tenemos una herencia celestial, ¿habrá algún problema en la terrenal si el cielo gobierna sobre la tierra? No, no hay ningún problema, ¿verdad que no? ¿Ok? Entonces continuamos con Santiago 1:10. Y aquí dice, y los que son ricos, su alta posición espiritual en Cristo, deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Fíjate, aquí está diciendo, hablamos, por ejemplo, de un Judas que estuvo con Cristo, ¿sí? Fue enseñado por el Señor, comió en la mesa del Señor, durmió con el Señor. ¿Y qué pasó? Llegó un momento en que decidió las cosas del mundo y perdió su herencia. Perdió su ciudadanía. Y tuvo un remordimiento de conciencia, no un arrepentimiento. Un remordimiento. Dijo, hijo, ¿qué hice? Pero no se arrepintió. Fue y regresó el dinero, pero no se arrepintió y se ahorcó. ¿Sí? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de esta situación. Alguien que estaba ya dentro de los 12 escogidos, enseñados por Dios. Imagínate, de todos a los que les compartió en las aldeas a Jesús, escogió solo a 12. Te ha escogido a ti para que tu familia sea salva, para que tu colonia sea salva, para que tu región sea salva. Te ha escogido a ti. ¿Sí? Qué gozo, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero roguemos para llegar hacia la meta. Llegar hasta el final. Aunque no brillemos, más vale ser humildes. Más vale ser humildes y llegar hasta el final que ser reconocidos por el hombre. ¿De qué te sirve si ganares el mundo y perdieres tu alma? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. ¿Sí? Entonces aquí lo dice muy claro. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. ¿Por qué? Yo no sé si tú has podido discernir. Yo tengo, no sé, bastantes años de estar conociendo la palabra. Y, o sea, ciertamente tal vez no había una revelación como la hay en este tiempo, porque dice que al Padre le plació en este tiempo darnos una revelación tan clara, porque estaba en su soberanía. Pero ya había Espíritu Santo cuando el Señor me llamó, me tocó, me lavó, me limpió. Tan había Espíritu Santo que mi vida no era igual. Fue transformada, porque eso es lo que hace Dios, transformar tu vida, y a medida de que tú obedeces te va llevando en aumento y te va revelando cada vez más y más su naturaleza, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso yo he visto un sinfín de personas que le han servido a Dios y que fueron poderosas, que Dios las utilizó, que salieron generaciones que ahora están sirviéndole a Dios. ¿Y todas esas personas dónde están?
Unas se fueron para hacer ropa, otras se fueron para manifestar un cuerpo de Barbie dentro de un ministerio donde la mujer tiene que estar hermosa, pulcra, limpia, y se olvidaron de la verdadera ciudadanía celestial, ¿sí? Otros fueron muy, muy impresionantes en la alabanza y la adoración y terminaron siendo artistas. Y no estoy haciendo juicio. Dice el Señor que pongamos atención hacia dónde vamos. Y Él nos ha dado algo tan preciado y tan precioso y tan puro, ¿sí? Entonces dice aquí, y los que son ricos, habla de ricos en el espíritu. Los que han sido nuestros tutores, los que nos han enseñado, o sea, ellos dicen que también tienen que ser tratados en su orgullo para que sean humillados. Pero si no permiten ser tratados en su orgullo, pues hay consecuencias, ¿verdad? Como las hubo con Judas. Judas y Pedro estaban juntos. Pedro negó a Jesús. Pedro cometió muchísimos errores, pero se arrepentía. Y quería vivir de acuerdo a la promesa de Dios. Judas no se arrepintió. Podemos ver también a Esaú y a Jacob, ¿sí? Jacob sí se arrepintió. Esaú no se arrepintió. Lloró por la primogenitura, hizo un berrinche, pero no se arrepintió. Ojo, vemos muchos personajes, ¿sí? Y dentro de todos estos personajes, unos fueron muy poderosos, pero los humildes permanecieron, ¿sí? ¿Y qué les pasa a uno y a otro? Fíjate cómo dice aquí, en el versículo 11, en Santiago 1:11. Cuando el sol calienta mucho y se seca, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿Qué quiere decir? Que el que no obedece a Dios vuelve al polvo, ¿sí? Pero el que obedece a Dios tiene una vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Aquí podemos ver la exhortación tanto al pobre como al rico a ser humillados delante de Dios y depender de Dios. No depender de su ministerio, no depender de la sabiduría, no depender de élite que tienen en ese momento. Mira, la visión dentro de un mundo cristiano que no tiene la revelación de Cristo, ¿cómo se mueve? O sea, yo te promuevo a ti en tal y en tal país, pero tú promuéveme en tus países. Y entonces se hace un negocio. ¿Sí sabes? Y entonces por eso brillan, porque entre ellos mismos se levantan, se ayudan y se están recomendando. Y eso no es el propósito de Dios. Dios nos mandó a ser discípulos. ¿Para qué? Para establecer su reino y Él vuelva pronto. Por eso hacemos la evangelización mundial. Y cuando digo hacer la evangelización mundial, no significa que tengas que salir de tu casa. Ahí en tu casa tú puedes hacerla con tus hijos, con tus primos, con tus tíos, con tus sobrinos, con tus vecinos, en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tus municipios. Ya estás haciendo la evangelización por los medios electrónicos. Ya estás haciendo la evangelización. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, vamos a este ejemplo. En el aposento alto estaban todas las mujeres. Y los que salían eran los discípulos. Las mujeres lo hacían ahí mismo. Había mujeres que sí salieron, está una Lidia, la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y hay muchos personajes bíblicos, pero Dios les daba un llamado especial. ¿Por qué? Porque la evangelización, ¿cómo se hace? Se hace con la que ora, se hace en el lugar, se hace con la que ofrenda y diezma, se hace con la que sale. Entonces la evangelización hay muchas maneras de hacerla. Es obedecer al Padre. Es como el Padre te mande a hacer. Habrá quien esté saliendo todo el tiempo, pero habrá quien no salga ni una sola vez. Y no por eso quiera decir que no estás haciendo la voluntad de Dios. Sí la estás haciendo si tu vida está siendo transformada y estás esperando ese hogar futuro, porque está siendo transformada y renovada en el corazón del Padre. ¿No descansas? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos pues al versículo en donde nos quedamos. Dice entonces que aquí se marchitan los ricos, se marchitan y vuelven al polvo, ¿verdad? Aquí vemos la exhortación, tanto al pobre como al rico, a ser humildes delante de Dios y depender de Él. Humildes delante de Dios, depender de Él. ¿Qué significa esto? Ser dirigidos y gobernados por Dios en lo que tengan que hacer y no brillar. Porque si brilla, ya el ego del hombre es el que sale y el que está haciendo la obra, ¿verdad? Tiene que ser el gran yo soy el que la haga. ¿Y cuál es entonces
¿Cuál es la recompensa de todo esto cuando somos humildes en el Espíritu? Vamos a ver cuál es esa recompensa. Aquí nos lo dice Santiago en el versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vamos a desmenuzar este punto. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia. ¿Qué es soportar? ¿Tú tienes una mesa por ahí que puedas ver? Esa mesa está soportada con 4 patas. ¿Sí? Entonces, ¿estarán sufriendo las patas por soportar la mesa? No, todo bien, gracias. ¿Verdad que no? Eso es soportar. Es mantenernos en la roca, descansar en la roca, como una mesa, ¿sí? Digamos en un sentido figurado que las patas son la roca, en un sentido figurado, y nosotros somos la plataforma de la mesa, ¿sí? Si nosotros estamos arraigadas y cimentadas en la verdad, ¿podrá pasar algo? Estamos soportando con paciencia. ¿Qué es paciencia? Es ver el fruto. ¿Qué hace un enfermo? Se convierte en un paciente. Un paciente va al médico. ¿Y qué hace mientras que lo está esperando el doctor? Mientras que está esperando el doctor. Está ahí. Pero él tiene la seguridad de que va a pasar y que le van a resolver su problema, ¿verdad que sí? Para eso fue. Para eso le dieron una cita. Igual, nosotros tenemos una cita divina con Dios cada momento de nuestra vida, cada respirar. Y cuando estamos siendo pacientes, esperando que Él haga la obra, lo que estamos haciendo es arraigarnos y cimentarnos, entonces, en su verdad y en su justicia. Y el remanente va a ser agradable y perfecto. Le va a dar gloria al Padre. Entonces dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Ya explicamos que es una prueba. Vamos en aumento, ¿sí? Vamos progresando, vamos siendo constantes en escuchar la voz y en obedecer. Y dentro de eso van a venir tentaciones. Ojo, tentaciones. ¿Por qué? ¿Qué crees? Dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo te va a poner muchas tentaciones recordándote lo que le agrada a tu carne, como lo resolvías de una manera fácil, lo que nos da seguridad, lo que nos da confianza y lo que sabemos manejar. Es así como opera el enemigo. Ay, no. Es que si no lo hago así, pasa. Ay, yo como batallo con eso a veces, en cosas, en trámites, no sé si te pasa. Y luego dices, no, Señor, tengo que aprender a descansar en ti. A ver, papito, tengo que hacer esto y esto y esto. Dame sabiduría. Yo ya no quiero obrar con... Y a veces me da mucha risa porque vamos en el coche y digo, vamos a orar. Papá, que no sea nuestra sabiduría, que no sea nuestro conocimiento. Por favor, hazlo como tú quieras hacerlo, aunque no lo entendamos. Por favor, muéstranos cómo hacerlo. Ya no queremos ponernos nosotros en esto. Hazlo tú. Y precisamente les encargo, por favor, que estemos orando por el lugar, porque podemos encontrar uno muy rápido y muy fácil, pero no tiene que ser lo que nosotros en nuestro conocimiento queramos. Tiene que ser el lugar que Dios tiene, y por eso nos hemos tardado, ¿verdad? Entonces, como iglesia hay que estar orando para que Dios nos dirija en el lugar indicado, en el tiempo indicado y bajo su naturaleza para que podamos bendecirle. ¿Sí saben, iglesia? Entonces, ese es un ejemplo muy palpable, ¿sí? Entonces, o cuando te vas a casar, te puedes casar con cualquiera, pero si no le pides dirección a Dios, no te va a funcionar, porque entonces te basas en tu razonamiento, jovencitos que están aquí, en tu razonamiento, en tus conceptos. No, lo que te va a dar el poder para que tu matrimonio dure es el que estemos en un mismo espíritu, y el espíritu va a gobernar sobre todos los usos y costumbres, que es donde hay tanto roce. ¿Sí sabes? Es ahí. Y eso no quiere decir que tengas que ser perfecto, porque perfecto solo es Dios. Ajá. Entonces, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Después de que pasamos la prueba, que soportamos la tentación, porque el poder de Dios se perfeccionó en nuestra debilidad, entonces la superamos. Y una vez que hayamos superado eso, que estemos del otro lado, como fue Josué y Caleb, de toda esa generación, solo 2 tomaron posesión de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque entonces soportaron con paciencia las pruebas y las tentaciones, obedecieron a Dios, Dios los dirigió, los superaron, y ¿qué recibieron? La corona de la vida. ¿Qué vamos a recibir nosotros? La vida eterna, la corona de la vida, ¿verdad? Entonces ese es el galardón de Dios
a los que son fieles, a los que obedecen. Y es lo que Dios ha prometido a quienes lo aman, ¿sí? Con este terminamos este punto, el punto de la recompensa de las pruebas. Y ahora vamos al último punto. Después de que hemos sido probados, que hemos pedido sabiduría, que tenemos la recompensa, vamos al riesgo de las pruebas. ¿Qué nos enseña Santiago con el riesgo de las pruebas? Esta es ahora sí que aquí vamos a ver lo que es distinguir entre el error y la verdad, esa confusión que hay. Vamos a ver cómo nos lo enseña Santiago. En Santiago 1:13, ¿qué dice? Y cuando sean tentados, ok, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Sí? Ojo, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Mira, ni siquiera tentó a su propio hijo. Vámonos a Mateo 4, por favor. El título de ahí de Mateo 4 en tu Biblia es Tentación de Jesús, ¿verdad que sí? Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. ¿Sí? Y entonces dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Aquí podemos ver esa tentación. Podemos ver otro ejemplo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo ruego para que tu fe no falte. ¿Sí? Entonces podemos ver que el Señor, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, jamás, porque va en contra de su naturaleza. Dios permite que el enemigo nos tiente para crecer, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que Dios nos va a llevar al desierto, pero no vamos a vivir en el desierto. ¿Sí sabes? Vamos a pasar por el desierto como el pueblo, pero no vamos a vivir en el desierto. Y cuando hayamos pasado las pruebas, entonces recibiremos galardón. ¿Sí? Entonces aquí es muy claro cómo Santiago lo está estableciendo, ¿verdad? Vamos ahí al versículo 14 de Santiago 1:14. Y dice así, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Es muy claro aquí Santiago cómo nos está diciendo, ¿verdad? Vamos a desmenuzar esto. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Qué significa esto? Antes en nuestra vieja naturaleza nosotros éramos gobernados, dice en Efesios 1, ¿verdad? Por nuestros deseos y nuestras pasiones. Mira, mejor vamos a Efesios 1. Vamos a ver qué dice. Perdón, es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, donde dice, vida nueva en Cristo. Y dice, antes ustedes estaban muertos espiritualmente, ¿a causa de qué? A causa de su desobediencia. Incredulidad, ¿verdad? Y sus muchos pecados, desobediencia. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así, en el pasado. Ojo, en el versículo 3. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. ¿Sí? Entonces, nosotros antes nos basábamos, seguíamos nuestros deseos y nuestras pasiones. Era lo que nos seducía. Entonces, la tentación viene de nuestros propios deseos. Es esa lucha que tenemos en lo natural, en la obra de la carne
contra el fruto del Espíritu. ¿Sí sabes? La carne quiere hacer una cosa, pero el Espíritu dice, no, por ahí no, espérate, por acá. Y sabemos hacer lo bueno, y a veces no lo hacemos, y nos es contado por incredulidad, por pecado. ¿Sí? Entonces dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, cuando estamos vacilantes en qué es lo que queremos hacer. Entonces, si yo me rijo por mis deseos, ¿qué son los deseos? Obras de la carne. Así de sencillo. Entonces, la tentación viene por las obras de la carne, las cuales nos seducen y nos arrastran. Como las sabemos hacer también, nos convence así. En un descuido ya estamos haciendo lo que no debemos de hacer. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, la tentación viene así, a través de nuestros deseos, que nos seducen, y luego cuando nos seducen, fíjate, nos arrastran. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Dice que vivirás y sobre tu vientre te arrastrarás. O sea, serás un títere del enemigo, estarás haciendo la voluntad del enemigo. Dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, la tentación, vamos a verlo en un sentido figurado. ¿Qué es la tentación? Digamos que la tentación es ese esperma que cae en el óvulo, ¿sí? Y nos embaraza del pecado, de la incredulidad. ¿Sí? Entonces, el no creer y el no conocer a Dios nos embaraza del pecado, de la tentación, de la incredulidad. Ahí ya estamos en problemas, ¿verdad? Por eso los embarazos vienen de no obedecer, cuando se brinca un lineamiento, ¿verdad? Hay un deseo, porque Dios todo lo compara con lo natural. Hay un deseo y es tanto el deseo que, ay, no, pues no me importa si quedo embarazada o no quedo, no, este momento está, pero qué barbaridad. Y luego vienen todas las consecuencias. ¿Sí sabes de lo que te estoy hablando? ¿Por qué? Porque hubo una tentación y no se resistió. Y el deseo ganó. Y al ganar, todos los embarazos son bendecidos en el nombre de Cristo. Pedimos y rogamos al Padre que no importa las circunstancias y que ese fruto sea para darle la gloria y honra y que el Padre de ese fruto pueda ser el verdadero y el mismo Dios quien traiga esta generación a una bendición y sea una generación poderosa y renovada en el Espíritu del Padre. Amén. Pero bueno, sin Cristo, en la vieja naturaleza y sin que estemos rogando por esas criaturas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas consecuencias que transforman toda tu vida. La tentación es igual, viene por un deseo, hay un embarazo y entonces ahí se está gestando ya la maldad, se está gestando la tentación, ¿sí? Se está maquinando cómo seguir. Mira, yo no sé, pero, o sea, a través de todas las circunstancias y de todas las cosas que escuchas, ¿qué es lo que sucede? Ahorita ya ni siquiera sucede eso, pero en mi tiempo, ¿qué era lo que sucedía? Te agarraban de la mano y tenías una sensación, ¿no? Y el pasar al beso era un problema, porque decías, ay, no, espérame, porque si paso un beso, quién sabe qué vaya a pasar. Y cuando te tenían custodiada con todos los hermanos ahí, ¿verdad? Pues no te daban chance y eso te servía. O sea, el estorbarte te servía. Pero había muchas situaciones donde mucha gente no tenía estorbos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacía? Después de la manita pasaba el beso. Y en el beso ya estaba gestionando otras cosas. ¿Por qué? Porque estaba experimentando otras situaciones que la llevaban a un deseo. Y terminaban en una consecuencia tremenda, ¿verdad? Eso fue la generación de antes. Ahorita la generación de ahorita llegan a lo último y se brincan todo lo primero, ¿verdad? Pero en Cristo nuestras generaciones son benditas, son guardadas, son apartadas y están llenas del poder y la autoridad de Dios para que no vivan esas circunstancias. Por eso esta generación es bendita en su entrar y en su salir. Por eso esta generación está siendo enseñada en la verdad de Cristo. ¿Sí sabes a lo que me refiero? Entonces, sigamos. Después de que los deseos ya concibieron ahí, dice en el versículo 15 que los deseos nacen. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con esa obra del deseo? Acto pecaminoso. ¿Qué es un acto pecaminoso? La desobediencia. Se sigue obedeciendo al mundo. Y al obedecer al mundo, entonces entra el pecado, entra la incredulidad. Y cuando se le deja la incredulidad que gobierne, entonces crece esa tentación. Y esa tentación, ¿qué pasa? Da luz a muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos tentados por Satanás, porque Dios no nos tienta, entonces comienza un proceso de si resistimos o nos embarazamos y damos a luz, muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así de sencillo. La paga de la incredulidad es muerte espiritual. Si yo me separo de Dios un minuto, estoy en problemas.
estoy en peligro. Yo no puedo separarme de Dios, porque si yo saco un pez del agua, está en problemas, agoniza. Si saco un árbol de la tierra, está en problemas, agoniza. Tengo que volver a mi estado original, tengo que arraigarme en Dios. Y esto es en cualquier circunstancia. Tú ponle ahí el pensamiento que quieras. Una mentira, ponle un estilo de vida, ponle la economía, ponle el pensamiento. A mí se me ocurrió ahorita, ¿verdad? Por eso lo puse, porque era algo como muy en sentido figurado. Y porque hay jovencitas y que para que pudieran poner atención, ¿no? Pero gloria a Dios, porque cuando nosotros tenemos la verdad, ya no nos dejamos seducir de esta manera. Veamos que esto pasó con Eva, ¿sí? Ahí en Génesis 3, del versículo 6 al 22, ¿qué pasó? Eva, cuando es tentada por Satanás, queda convencida, dice que lo mira y queda convencida, ¿verdad que se dice así? Vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. A través de sus 5 sentidos entró un deseo que se gestó en su corazón y dio a luz el pecado. Sí sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis podemos ver este ejemplo bien palpable. De Génesis 3:7 a Génesis 3:22, lo vamos a parafrasear, ¿sí? En el momento en que ellos pecan, ¿qué sucede? Se abren sus ojos. Una vez que el deseo ha dado a luz muerte, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahora, ¿cómo lo corrijo? ¿Sí sabes de qué te hablo? Entonces, una vez que entonces se abrieron sus ojos, ¿qué sucedió? Sintieron vergüenza. ¡Ay, Señor! Lo hice a mi forma y ahora estoy en problemas. ¿Arrepentimiento? Señor, ayúdame. Pero Eva no se arrepintió, vio su desnudez y dijo, y quiso con hojas de higuera cubrir su desnudez, como veíamos el domingo, ¿verdad? A la higuera estéril. Quiso con hojas de higuera resolver lo espiritual con lo terrenal y se metió en más problemas, porque lo espiritual solo se resuelve de una sola manera: arrepentimiento, cambio de vida y reconciliarnos con Dios. Después, ¿qué pasó con Eva? Se esconden de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados, porque tienen miedo. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, porque el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros cada día. Si el amor de Dios, que es su espíritu dentro de nosotros, nos está llevando a la manifestación del fruto del espíritu, estamos siendo renovados. Y aquí podemos ver que Eva y Adán tuvieron miedo y el Señor los confronta y les dice, te ordené una cosa, ¿le hiciste? No. Dice, no, la mujer que tú me diste. Argumentos. ¿Se acuerdan cómo empezábamos? Cuando el Señor habla, no hay argumentos, no hay si me gusta, no me gusta, no hay negociable. Es obedece y ejecuta. Punto. ¿Sí? Y cuando el Señor les confronta, les dice, ¿qué han hecho? ¿Sí? Y ahí comienzan todas las situaciones. Y el Señor en su misericordia presenta el plan que es el Mesías, ¿verdad? Dice, de la simiente de la mujer vendrá quien resuelva todo este problema. Y podemos ver ahí también que ellos, la orden que Dios les dio, la violaron a través, ¿cómo comenzó todo? A través de sus 5 sentidos. Lo vieron, lo desearon, lo comieron, lo compartieron. Después vino el problema, o sea, el deseo dio a luz y la luz dio a muerte, ¿verdad? Vamos a ver qué Pablo les decía a los romanos, en Romanos 7, 20 al 23. Estamos por concluir. Romanos 7, del 20 al 23, dice así. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, decía Pablo. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. O sea, ahora la desobediencia me hace hacer cosas que yo no quiero, pero ya había una conciencia. ¿Sí sabes? Ya su mente estaba alerta. Y luego dice ahí en el 21, he descubierto el siguiente principio de vida. ¿Te acuerdas que hablamos de los principios? ¿Qué es un principio? Que nuestro fundamento sea Jesús el Cristo. Y aquí Pablo lo está manifestando. Ahora he descubierto el siguiente principio de vida. Ahora he descubierto que Jesús el Cristo está en mí, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pero ya el Señor me lo está mostrando. Tengo una lucha
y estoy ahí en un constante deseo de ser transformado. Era lo que Pablo estaba manifestando, ¿verdad? Dice ahí en el 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Y en el 23, pero hay otro poder, si te das cuenta, hay una lucha constante que tenemos que estar alertas. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra. ¿Con qué está en guerra ese poder? Con la mente. Dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, porque la renovación es aquí, en el entendimiento de nuestra mente. Ese poder me esclaviza a la incredulidad, al pecado, que todavía está dentro de mí. Y es que vamos a estar en un proceso hasta la eternidad de una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero mira qué hermoso como dice Santiago en Santiago 1:16. Ahí nos está diciendo cómo podemos ir resolviendo esto, cómo podemos poner atención. Y dice así que no se dejen engañar. ¿Quién es el engañador? Satanás. El otro poder, ¿verdad? Que trae una guerra dentro de nuestra mente. Dice, no se dejen engañar, mis amados hermanos. O sea, estén atentos, estén alertas. Cada día vamos perfeccionándonos en el amor de Dios. Cada día vamos arraigándonos y cimentándonos en ese amor de Dios. Y vamos a ver cómo en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos sustenta esto. ¿Cómo podemos estar alertas para que cada vez sea menos el engaño en nuestra vida? Tenemos que reconocer que constantemente, aunque hemos sido justificados por Dios, de una manera eterna, perfecta y completa, siempre va a haber una lucha con nuestra vieja naturaleza. La incredulidad con creerle a Dios. Siempre. Pero aquí estamos, ¿qué vamos a decidir? ¿Creerle a Dios y obedecer a Dios? ¿O seguir haciendo la obra de Satanás? Mira, el campo de batalla es este. La lucha espiritual del cristiano es esta. Es precisamente esta la lucha espiritual del cristiano. El campo de batalla está en la mente, en si obedezco lo que Dios dice o obedezco lo que el enemigo dice. ¿A quién a quién le voy a dar la gloria? ¿Sí? Y aquí Juan nos lo enseña, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Tenemos que reconocer que constantemente tenemos un poder que está dentro de nuestra mente en guerra, ¿sí? Ese poder que está dentro de nuestra mente en guerra es tener una conciencia y estar pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer su voluntad y entender que ciertamente la salvación es la justificación de Dios, ¿sí? Es un milagro que acontece en el segundo que recibimos la fe en Cristo. Cuando nosotros creemos en Jesús como el Cristo, somos justificados por puro afecto de la voluntad de Dios, porque Él nos eligió, ¿sí? Y entonces Él nos justifica y esta justicia es imputada y es puesta por Dios, es por puro afecto de su voluntad, es un regalo que Dios nos da. Y la justicia que hay en Cristo, entonces esa justicia se te hereda a ti, esa es la herencia. La justicia de Dios en Cristo es nuestra herencia ahora, ¿sí? Somos justos delante de Dios a pesar de nuestras obras y todo. Se nos perdona todo, se nos pasa por alto todo, porque Cristo entró en nuestra vida, ya somos justificados, ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz, pero ahora ¿cuál es donde tenemos que poner atención? En esas pruebas, en entender que hay un poder dentro que está en nosotros haciendo una guerra con nuestra mente y tener una conciencia de ya no obedecerlo porque ya fuimos justificados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás ya está vencido, que está en un juicio y que cuando vuelva el amado se termina ese juicio. Pero ya no le pertenecemos, pero sigue fastidiando. Sigue fastidiando. Pero nosotros no podemos ser tentados por Dios. Jamás Él nos va a tentar. Nosotros tenemos que tener una clara conciencia de reconocer en toda la plenitud el error de la verdad. Y con esto concluimos. Vamos a darle gracias a Dios y concluimos este primer paso, ¿verdad? Si Dios permite, la semana que entra vamos a ver rendir servicio espontáneamente, ¿sí? La necesidad de las obras
Fe y obras, obediencia y constancia, ¿verdad? Vamos a ver Santiago del capítulo 1 del versículo 17 en adelante. Entramos en otro proceso, ¿verdad? En otra enseñanza, que es rendir servicio espontáneamente. Esto lo vamos a ver para que ustedes lo vayan leyendo del capítulo 1, versículo 17 al capítulo 2, versículo 26. Y vamos a ir desarrollando también este estudio de rendir servicio espontáneamente a nuestro verdadero Rey, con una conciencia renovada por la sabiduría y el conocimiento de papá. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a darle una alabanza. Y antes de cerrar, quiero recordarles que a las 5 de la tarde están las enseñanzas para los niños por medio de la página en YouTube, Tiempos de Cambio Maranata. Por favor, si tienes cerca a los niños, dales el alimento. Bendecimos a los jóvenes que han puesto todo su corazón para estar haciendo estas enseñanzas, como tú y yo las estamos recibiendo. Los jóvenes se las están transmitiendo a los niños. Ahí está una generación bendita y poderosa que seguirá estableciendo el reino de Dios y su justicia. Sigamos orando por los jóvenes, sigamos bendiciendo sus vidas y sigamos en esta verdad de estar haciendo la obra que el Padre nos ha encomendado en toda carne, lengua, tribu y nación. Desde el vientre hay que predicar el evangelio. Hay que predicarles el evangelio. Y vamos a cerrar con una alabanza y cerramos con una oración, Pati, también, por favor.